Hola, ¿cómo están? Como siempre les doy la bienvenida a las diferentes plataformas y pantallas del mostrador. Hoy día estoy conectada junto al director nacional del FOSI, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Nicolás Navarrete, para hablar sobre la temática y la problemática más bien de la informalidad laboral en Chile. ¿Cómo está, Nicolás? Muchas gracias por conectarse con la audiencia del mostrador. Hola Francisca, un gusto saludarte y no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este tema resulta interesante en estos tiempos, ¿no? Últimamente hemos conocido las noticias del informe de empleo publicado por el INE, que dan cuenta de un aumento de la informalidad laboral en Chile, y esto preocupa más bien por los efectos nocivos y negativos que tiene tanto para los trabajadores como para la sociedad: salarios más precarios, sin seguridad social, menor estabilidad económica y así una serie de consecuencias que resulta interesante de analizar. Y quiero partir consultándole por la radiografía de la informalidad laboral en nuestro país. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan en la actualidad para entender un poco a quiénes afecta, más allá de esta división de trabajadores por cuenta propia y trabajadores dependientes, que sabemos que es en lo que se divide, ¿no? Pero a quiénes está afectando mayormente en segmento, en edad? ¿Qué radiografía tienen en la actualidad al respecto? Como tú bien señalabas, la informalidad es una situación que nos gustaría erradicar de nuestro mercado laboral. Hoy día Chile tiene un nivel de informalidad cercano al 27-28% y recordar que hemos ido en una reducción progresiva a través de distintos gobiernos bajando los niveles de informalidad. Cerca del año 2009-2010 era cercano a un 33%, y el presidente Boric ha puesto como una meta hacia el final de su mandato llegar a un 25% de informalidad en el mercado laboral. Quienes están mayoritariamente en la informalidad son mujeres, personas jóvenes también entre 15 y 24 años y también personas mayores. Esos son los tres grupos que están prioritariamente en la informalidad y que por lo tanto de una u otra manera contribuyen de mayor medida a la informalidad en el mercado laboral. Ahora, hay que descomponer también este 27% de informalidad laboral porque tiene dos mundos muy distintos. Ujú. Uno es, como tú lo señalabas, Francisca, trabajadores dependientes, gente que tiene un empleador que hace un trabajo para un tercero, para una empresa o para una persona natural y que no tiene un contrato de trabajo. Ese grupo de personas representa menos de un tercio de las personas que están en la informalidad, algo cercano al 31-32%. Y por el otro lado están los trabajadores a cuenta propia o emprendedores y emprendedoras. Eso hoy es más de un 50%, un cercano a un 52 a un 53%. En el último reporte, de hecho, aumentó levemente la fracción de personas, trabajadores por cuenta propia y emprendedoras que están en la informalidad y por lo tanto ahí hay finalmente el corazón del problema que es lo que tenemos que atacar. Solo también recordar en esta radiografía que la composición de la informalidad era muy distinta hace 15 años. Hace 15 años, más de la mitad de las personas que estaban en la informalidad eran trabajadores dependientes. Y es el esfuerzo de sucesivos gobiernos, ministerios del trabajo y una política que lo que pretendió fue formalizar a esos trabajadores, la que tuvo efectos muy positivos. Y hemos sido tan exitosos que hemos reducido la informalidad en 5 o 6 puntos porcentuales, esencialmente explicada por ese grupo en concreto. Y hoy lo que nos toca como sociedad enfrentar en la informalidad, en los emprendimientos y en los trabajos por cuenta propia. Ahora, digreguemos también la realidad de los emprendedores de pequeña, mediana o mayor escala, porque yo me imagino que ahí también hay una diferenciación importante y donde apuntan de manera diferenciada las políticas que, por ejemplo, desde el FOSI están sacando adelante, ¿no? Exactamente, del cerca de 1.300.000 emprendedores y emprendedoras que están en la informalidad, más de 600.000 venden menos de 1.000.000, 1.200.000 pesos al mes. Por lo tanto, son emprendedores que tienen negocios muy pequeños. Muchas de estas veces los negocios se desarrollan en las casas y que por lo tanto también es parte del grupo prioritario en el cual como servicio nosotros estamos trabajando. Recordar que el FOSIS es la institución pública encargada de mejorarle la vida a quizás familias que no lo están pasando tan bien, y una de ellas es el emprendimiento. Entonces, nosotros estamos en un trayecto ya de consolidar emprendimientos que ojalá se formalicen y que puedan escalar y que puedan ser también fuentes de empleo para cientos de trabajadores a lo largo de nuestro país. ¿Qué hemos ido avanzando en este gobierno en particular en eso? Dos cosas centrales. Uno, hemos iniciado, cosa que no existía antes, en todos nuestros programas de emprendimiento hay módulos de formalización donde abordamos cosas tan
necesarias para quizás un mundo de emprendimientos mucho más pequeños como mitos de la formalidad. Hay mucha gente que piensa que al formalizarse va a perder beneficios sociales porque le va a subir el registro social de hogares. Entonces dicen, yo hoy día estoy bajo el 40, si me formalizo va a aumentar mi registro social de hogares y voy a perder potencialmente la PGU, el subsidio único familiar o la gratuidad en la educación. Ese es un mito porque eso no es cierto. La formalización, solo el hecho de formalizarse, incrementa el puntaje en el registro social de hogares. Entonces mucha gente después nos dice, entonces, ¿nunca lo va a afectar? No, tampoco es así. Los beneficios de la formalidad pueden hacer que un emprendimiento venda mucho más, que pase de vender 1 millón, 1.200.000 a 4, 5 millones de pesos. Eso eventualmente cambia la característica socioeconómica Ujú. de la persona que ejecuta el emprendimiento y por supuesto va a saltar de tramo de la calificación socioeconómica, pero es una consecuencia producto de los beneficios y que reflejaría una mejoría, pero no es el simple hecho de formalizarse. Entonces, esa es una etapa, una educación tributaria y un incentivo a la formalización fuerte en nuestros programas de emprendimiento. Y lo segundo es un convenio y un largo trazo de trabajo con la Defensoría del Contribuyente para hacer un acompañamiento. Hay dos patas esencialmente cuando uno piensa en formalizar emprendimientos. Una es, por supuesto, fiscalización, pero otra es un acompañamiento para aquellos emprendimientos que se quieren formalizar, porque lo que todos queremos como sociedad es que la formalización de emprendimientos represente una oportunidad. Y eso implica un acompañamiento, implica hacer los trámites más simples, más accesibles, sobre todo cuando pensamos en emprendimientos pequeños liderados por mujeres jefas de hogar Mm. que trabajan día a día por sacar a sus familias adelante. Y es por eso que tenemos una serie de oportunidades a lo largo del año para acompañar a gente que se quiera formalizar y también a gente que ya está formalizada a hacerlo de una manera saludable y sostenible. ¿Y cómo se hace eso? Lo de hacer sostenible el acompañamiento muchas veces con personas o emprendimientos que son más bien de subsistencia, por lo tanto hay un factor de inestabilidad ahí que va variando, ¿no? Y que resulta difícil de sostener en el tiempo y que tiene que ver mucho con los ingresos que finalmente se perciben, con características socioeconómicas propios de quienes sufren condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo se hace ese acompañamiento sostenible? ¿Cuáles son las fórmulas claves para que eso resulte en un periodo, me imagino yo, de años de evaluación, ¿no? Y, ha sido un descubrir con la Defensoría del Contribuyente y yo diría Ajá. estamos llegando a dos factores claves que nos indican la probabilidad de éxito de un acompañamiento hacia la formalización. Uno es el nivel de venta es relevante, pero no es lo más importante. Lo más importante es si es que los ingresos por el emprendimiento son los ingresos principales del hogar. Ajá. Voy a poner un ejemplo. Si es que hay alguien que tiene un trabajo dependiente, está trabajando para un otro y en paralelo emprende, la probabilidad de éxito de ese emprendimiento es mucho más baja que si hay alguien que el emprendimiento es su ingreso fundamental del hogar. Entonces alguien puede estar ganando o vendiendo 800.000 pesos, 1 millón de pesos, que quizás para mucha gente puede no ser suficiente, pero si ese es el ingreso principal del hogar, ese emprendimiento es mucho más probable que sea sustentable, sostenible y que se formalice de una buena manera. Ujú. Y lo segundo, por supuesto, es romper un poco la lógica del Estado. Los procesos de formalización son ciclos anuales. Los procesos tributarios son ciclos anuales. Y por lo tanto, un programa como los que ocurren regularmente en el Estado, pero también en las instituciones privadas, que funcionan con el año calendario, no van a poder hacer bien el ciclo. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos abierto un programa con la Defensoría del Contribuyente que es un acompañamiento para gente que se formalizó, pero que quiere mantenerse formal de una buena manera. Entonces lo ayudamos a llenar los formularios, cuáles son los tiempos de los formularios, si hay un cambio en la legislación le indicamos qué es lo que es, cómo esto impacta en el formato de lo que se llena, en los campos específicos. Entonces, hacemos todo ese tipo de acompañamiento, pero para que sea saludable y sostenible en el tiempo y que uno llegue a una especie de autonomía tributaria, es necesario que el acompañamiento sea más largo. Y es por eso que este acompañamiento dura 3 años, porque queremos completar 3 ciclos con las personas, que Ujú. es lo que nosotros estimamos que es lo suficiente para que uno lo pueda hacer después con autonomía. Entonces yo diría, combinando esas dos cosas, rompiendo el ciclo gubernamental y el ciclo año calendario, más detectando bien quiénes son los emprendimientos que hay que formalizar y no hacer quizás una política que llegue a todos independiente de quizás el estado de desarrollo en el que está el emprendimiento, es como estamos siendo más eficientes. ¿Cómo se hace esa identificación?
Es necesario tener buenos registros de postulación. La confección de los formularios de postulación o registro son claves, pero además muchas veces lo que nosotros también tenemos es un chequeo en terreno. Entonces mucha gente dice, yo llevo 18 meses emprendiendo y nosotros seleccionamos a alguien que lleva 18 meses emprendiendo y que es el emprendimiento su ingreso principal. Entonces, cuando nosotros después vamos a la casa de la persona, pedimos métodos de verificación de esos 18 meses que llevan emprendiendo. No es necesario que sea una boleta o algo por el estilo. Basta con un registro en Facebook, una foto, un Mm. mensaje de una orden o de un pedido. Entonces, es necesario también ir trabajando con la gente y hacer que esa selección tenga un correlato con la realidad. Y lo tercero es ser claro desde el principio. Nosotros tenemos que ser muy explícitos en qué es lo que esperamos de cada uno de estos procesos con los emprendedores y emprendedoras, de tal forma que no haya sorpresas después al final del camino. Ujú. Ahora, bueno, me gustaría cerrar con cuestiones más prácticas en relación a cómo comunicarse, cómo obtener información, pero antes de eso tengo una pregunta más bien de fondo, porque claro, si bien usted me señala que el tema de la informalidad a lo largo de los gobiernos y los años hay en reducción, las noticias actuales en función del empleo no son muy alentadoras. Estoy revisando los últimos datos del Banco Central que señalan que las ofertas laborales se desplomaron su menor nivel desde junio del 2020 y completó 25 meses consecutivos de caída. Entonces, claro, si las ofertas laborales se reducen, evidentemente eso es un incentivo para buscar cómo arreglárselas en el marco de la informalidad que hoy día estamos conversando. ¿Cómo se van estudiando también estos otros parámetros en relación a las ofertas laborales que están disponibles o no? ¿Cómo hacen esos seguimientos más estructurales en relación al mundo del trabajo hoy día y que evidentemente son indicadores claves para poder identificar la informalidad que hoy día podría empezar a emerger por estos factores, ¿no? Sí, hay varias cifras que es necesario que miremos con detención. Los niveles de empleo hoy son más bajos que los niveles de empleo prepandemia. Sin embargo, la tasa de desocupación no es tanto más alta y la de informalidad es aún más baja que los niveles Ujú. prepandemia. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Que la gente que estaba trabajando prepandemia es más y la gente que estaba buscando empleos es mayor prepandemia que en la actualidad. Ahora, esa gente eventualmente va a volver al mercado laboral y por supuesto nuestra preocupación como gobierno es que vuelvan a trabajos dignos y decentes, que ojalá tengan un contrato de trabajo o que si son emprendimientos sean emprendimientos que están formalizados. Y es en esa línea en la que estamos trabajando. El dato que tú señalas respecto de la creación de empleo, solo recalcar que esto viene completamente distorsionado por la situación pospandémica. 25 meses es algo cercano a 2 años hacia atrás y lo que nosotros vemos en todos los gráficos de recuperación o de ciclo económico producto de la pandemia es que viene la pandemia, hay una abrupta caída y después hay una abrupta recuperación. Mm. Hay como una recuperación en B que se llama en términos económicos. Y por lo tanto, ese nivel de recuperación lo que genera es un exceso no normal de ofertas de trabajo, de crecimiento económico y por lo tanto, cuando uno compara en torno a esa base, siempre va a ser menos. Si uno compara esto respecto a los niveles regulares prepandemia, son mucho más similares y mucho más estables a la ciclicidad regular que ha ocurrido durante todos los años. De hecho, las cifras de crecimiento económico están dando cuenta de ello y Chile se está acercando a su PIB tendencial, que es el que debió haber seguido si es que la pandemia no hubiese ocurrido. Desde el FOSIS tienen un abordaje en particular para los trabajadores dependientes que hoy día están en la informalidad. Desde el FOSIS no, desde el gobierno sí. Ujú. ¿Cómo funciona el Estado? El Estado tiene distintos ministerios y reparticiones públicas y parte de los objetivos del Estado es que no dupliquemos las acciones de cada uno. Entonces, desde FOSIS en particular lo que hacemos es trabajar con los emprendimientos más incipientes, más de pequeña escala y estamos durante este gobierno en particular, no había ocurrido antes y nos tiene muy contentos, estamos haciendo un empuje porque se formalicen. Aquellas personas que tienen trabajos dependientes y que se quieren formalizar, se quieren capacitar, quieren obtener quizás subsidios de inserción laboral, su institución amiga es Sense, que tiene una gran directora romanina y que está haciendo un impulso en capacitación, en empleo, en inserción laboral y por lo tanto es en el Ministerio del Trabajo en donde está esencialmente alojada
el área de trabajo dependiente. Ahora, evidentemente nosotros estamos muy en coordinación, esencialmente en una intersección particular que son oficios. Hay una sumatoria de oficios que uno pudiera ejercer como trabajador dependiente, pero trabajador, o también como trabajador independiente. Estoy pensando en todas las personas que son cafeter, panaderos, electricistas, todas esas personas podrían tener un trabajo remunerado dependiente en una industria, pero también podrían ser emprendedores y vender sus propios servicios. Entonces, cada uno atiende dos mundos, pero en estas intersecciones también estamos muy coordinados. Ujú. Y ahora para cerrar, información, datos útiles. ¿Cómo postular a los programas de acompañamiento del fósil? ¿Dónde informarse? Comuniquemos ese tipo de datos más prácticos. Genial. Las postulaciones para el acompañamiento FOSIS con la de DECON están abiertas ya y es hasta el 12 de julio en www.fosis.gov.cl. Si después de esta conversación que tenemos hay alguien que además tenga dudas, las puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter, en Facebook y en Instagram somos FOSIS Chile. Nos pueden hacer las consultas ahí, las vamos a atender de manera casi instantánea. Y por supuesto también que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí se van a enterar de los múltiples beneficios que tenemos durante el año para todas las emprendedoras y emprendedores que nos están viendo y que quieran tener, por ejemplo, acompañamiento en formalización, pero también tenemos una serie de otras cosas como incorporar la inteligencia artificial a los emprendimientos de baja escala, programas de acceso al microcrédito y una sumatoria de otros beneficios para ojalá tener también una economía más robusta en todos sus niveles. Perfecto, Nicolás Navarrete, director nacional del FOSI, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Resulta muy interesante a propósito de también los cambios culturales y económicos que estamos viviendo y que empujan a muchos hacia emprender, ¿no? Así que queda a disposición esta entrevista para informarse respecto al programa de acompañamiento del FOSI. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Francisca, y un abrazo a todos los amigos y amigas del Mostrador TV. Chao, chao, gracias.